Bueno, pues buenos días, primero que nada, a todos, todas. Nuevamente un placer estar aquí presente con todo el auditorio que nos hace favor de acompañarnos en esta semana. En esta mesa tan espectacular, digo yo, porque contamos con dos de los recientemente galardonados, así que creo que es una instancia especialmente paradigmática de los trabajos que realiza el PUEA y de los trabajos que realiza el diplomado en específico en conjunción con todos sus directivos y con todos los colegas, profesores que justamente contribuyen en ello. El día de hoy tenemos a tres participantes, la maestra Beatriz Pineda, Janet Chávez y por supuesto Joslán Silveiro, quienes nos acompañaron hace unos minutos, pues sabrán de más o menos de quién estamos hablando, así que yo sin más, nuevamente reitero al programa universitario de estudios sobre Asia y África y ahora Oceanía, la cordial invitación, el honor que me hacen en invitarme para moderar esta mesa. Y sin más, yo le voy a ceder la palabra a Beatriz Pineda. La presento muy brevemente. Beatriz es licenciada en Filosofía por la Universidad Veracruzana y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM. Se ha acercado desde ya algunos años al estudio de África, desde los estudios decoloniales de tradición negro-africana, y actualmente cursa el doctorado de Historia del Arte por la Facultad de Filosofía de la UNAM y desarrolla una investigación sobre cine postcolonial en Senegal. Trabajó como coeditora de la revista de divulgación filosófica del Dicho a Hecho y fue docente en la Universidad de América Latina enseñando las materias de antropología filosófica y ambientes culturales. Actualmente desarrolla un proyecto de difusión de las culturas africanas a través de redes sociales llamado Beafrica, que conviene buscar por ahí en Facebook, buscando conectarnos con el continente africano, principalmente a través del cine. Y desde 2022 hasta la fecha, también participa como curadora del ciclo de cine africano de la Red Jalapeña de Cineclubes. Y el día de hoy nos adelanta un poco del trabajo, del tema, la Organización de las Naciones Unidas en Burundi, una aproximación de las teorías decoloniales. Por favor, Beatriz. Hola, muchas gracias. Realmente agradecemos que se hayan quedado un rato más para platicar sobre esto. Creo que es importante justamente compartir lo que investigamos y lo que nos trajo hasta aquí, así que muchas gracias. No sé si se va a compartir la presentación, pero mientras tanto aprovecho para felicitar al ganador del concurso a nivel maestría y también creo, bueno, en lo que se proyecta, también creo que me gustaría aprovechar para felicitar al doctor porque él fue uno de mis lectores en el desarrollo de mi investigación de maestría, así que muchísimas gracias, doctor. Ah, claro, sí. Claro. Bueno, pues si quieren les voy contando un poco cómo llegué al estudio de este tema. Inicialmente ok, bueno, igual, en resumen, bueno, mi idea inicial para investigación en la maestría era el tema del genocidio de Ruanda en el 94, pero al momento de analizar los aportes y aquello que ya había sido investigado al respecto, me di cuenta que ya había pues bastantes análisis, ¿no? Sobre este tema y que había un país que había atravesado problemas muy similares en años anteriores, que era Burundi, sobre el cual no se había escrito casi nada. De hecho, es un país desconocido para muchas de las personas que nos gusta la cuestión del estudio del continente africano. Ah, ya está aquí. Me voy a poner de pie porque como que no veo la presentación. Al final, mi interés fue
como si Ruanda había tenido una atención tan importante de Naciones Unidas, porque no había sido aplicado de la misma forma en el caso de Burundi, porque no había habido un seguimiento. Y si nosotros analizamos la situación actual de ambos países, tanto Ruanda como Burundi, veremos que hay un contraste muy importante, ¿no? Ruanda, bueno, últimamente ha estado como señalado por su implicación en el conflicto en República Democrática del Congo, pero más allá de eso, ha tenido un avance en cuanto a seguridad y en cuanto a economía muy importante. Sin embargo, Burundi parece que va todo el tiempo hacia atrás, y eso fue otra de las razones por las cuales me acerqué al estudio del caso de Burundi. Y mi aproximación fue justamente a través de teorías que no están como tal consolidadas dentro de las relaciones internacionales y que podemos llamar teorías decoloniales en su variedad, porque no hay como una línea estricta que lo diferencie, por ejemplo, de teorías como el realismo, el neoliberalismo y líneas muy exactas que se han desarrollado en esta disciplina. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el objetivo general de la investigación fue analizar las intervenciones o la falta de intervención de Naciones Unidas desde, como les contaba, una perspectiva o perspectivas decoloniales entre el periodo que va de 1972 a 2017. Escogí este periodo justamente porque en 1972 ocurrió el primer genocidio, muchísimos años antes que en el caso de Ruanda, que ocurrió en el 94, el cual, por cierto, hasta la fecha no ha tenido como tal un reconocimiento internacional, pero las familias de las víctimas, de los supervivientes, siguen luchando para que la comunidad reconozca este evento. Y hasta 2017, porque fue cuando Burundi expulsó a se deslindó de la Corte Penal Internacional que estaba presente en el país en aquel momento. Y buscamos busqué desarrollar este objetivo general a partir de los siguientes objetivos específicos. El primero fue hablar de la importancia de estudiar y de trabajar de enfoques distintos de las relaciones internacionales, como fue el enfoque decolonial, los enfoques decoloniales, que como les decía hay muchos, y quise enfocarme en uno particular que podríamos llamar un enfoque de tradición negroafricana o un enfoque decolonial negroafricano. En el caso específico de los países africanos, y sobre todo, pues el caso que nos compete, que es el caso de Burundi. En segundo lugar, identificar cuáles habían sido estos sesgos colonialistas en las estrategias y mecanismos que la ONU sí desarrolló en este periodo de tiempo en Burundi y por lo tanto, porque no se tuvo éxito en las operaciones de esta organización en el país. Y finalmente, reflexionar en torno a alternativas de solución de los conflictos en Burundi que van en este periodo tan largo de tiempo, a partir de epistemologías y estructuras de tradición local, es decir, poner en diálogo los aportes y las propuestas de análisis de Naciones Unidas con la tradición y la epistemología local del continente africano, en especial del país de Burundi, para tener un mayor impacto en la resolución de los conflictos del país. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se contó en la presentación, yo estudié previamente filosofía, es decir, mi acercamiento más importante a las relaciones internacionales justo fue en el posgrado. Por lo tanto, opté por retomar aquellos conocimientos que ya había adquirido en mi formación en filosofía y por lo tanto podemos hablar de un enfoque más interdisciplinario, recurriendo así a las relaciones internacionales, a la filosofía, por supuesto, a la historia. Y es importante señalar que esta tesis pues la desarrollé en época de pandemia, lo cual fue como un obstáculo porque no pude no pude desarrollar una investigación en el país, así que opté por una etnografía digital que sí me permitió establecer un diálogo, comunicación con personas allá, tomando en cuenta las implicaciones coloniales que algunos de ustedes ya deben de haber estudiado, que implica pues un estudio etnográfico.
Como les decía, pues optamos por teorías decoloniales como marco conceptual y aplicamos una lectura crítica del discurso internacional, desarrollando un análisis histórico y político del caso burundés. Siguiente, por favor. Ay, sí, perdón, ya aquí tengo el control. Bueno, estos objetivos se trasladaron a su vez en 3 capítulos. El primero es la fundamentación de las teorías decoloniales, de las relaciones internacionales, lo que ya les contaba, cuáles son las limitaciones de estas teorías dominantes que se nos suele enseñar desde la CRI, como el realismo, el neorrealismo, liberalismo y neoliberalismo, para explicar conflictos en el continente africano y todas las implicaciones que estas teorías conllevan, como el estadocentrismo, el eurocentrismo y el desarrollismo, que se aplican constantemente al estudiar los casos de los países africanos. Posteriormente, pues ya que hicimos como un recuento y identificamos las limitaciones de estas teorías, ahora sí nos abocamos a analizar en qué momento y cómo surgen o empiezan a surgir, se empieza a consolidar una línea crítica desde los márgenes geográficos y epistémicos de esta disciplina de las relaciones internacionales para comprender los conflictos del sur global. Dentro de este sur global encontramos al continente africano, a Burundi, y bueno, en la conformación de estas teorías decoloniales, los autores más frecuentes podemos encontrar a Frantz Fanon, a MSC, y como les decía, desde autores como ellos podemos encontrar una pluralidad de enfoques decoloniales. Sin embargo, como les decía, sí quería como encontrar un punto en el cual podríamos decir que estas líneas en su pluralidad podrían ser específicamente aplicadas al continente africano, y de ahí la intención de hablar de una tradición negroafricana y de tomar en cuenta filósofos internacionalistas y pensadores propiamente africanos como Yorofol, como Kwasi Wiredo y el mismo Fabian Adonon, que fue parte de, o es parte de esta institución. Ese fue el capítulo primero. El capítulo segundo fue una aproximación histórica a los grupos socioculturales en Burundi, que también son llamados grupos étnicos. Sin embargo, la investigación implicó deslindarnos un poco del concepto de etnia por sus implicaciones racistas y coloniales y optar por el concepto de grupo sociocultural. Claro que esto tuvo también unas limitantes muy importantes, tomando en cuenta que la mayor parte o los estudios que hay sobre historia de Burundi han sido escritos principalmente por personas belgas, ya que Bélgica fue uno de los colonizadores de este país. Por lo tanto, no hay fuentes escritas en inglés, español, mucho menos en español o en francés, por personas burundesas. Lo que sí hay escrito está en idioma kirundi, el cual no hablo. Entonces, todo el tiempo fue tratar de aproximarnos a estas lecturas históricas sobre el país lo más crítico que se pudiera, ¿no? Tomando en cuenta que habían sido escritos por personas que estuvieron en la época colonial en el país. Bueno, esto nos llevó a identificar justamente el concepto de etnia y problematizarlo, como les decía, por sus implicaciones racistas, por la discriminación que conlleva y porque gracias a la introducción de esta categoría, la colonia tuvo un mayor control político y social sobre la población. De ahí es también otro punto importante para problematizar el concepto. También hicimos un análisis comparativo entre la estructura del reino burundés antes de la época colonial y cómo las estructuras de las que ustedes ya han de ver quizá hablado para el caso ruandés, que se comparten con el caso burundés, que son los Hutu, los Tutsi y los Tuas, son modificados en la época colonial y se introduce ahí la categoría étnica. Posteriormente, en el mismo capítulo, analicé traté de analizar el impacto de esta modificación, digamos, del concepto o la introducción del concepto etnia, cómo impactó y cómo es visible y tangible
se manifiesta en los conflictos más allá de la época colonial, es decir, en la época de la posindependencia, cómo se manifiesta, por ejemplo, cómo el factor étnico fue fundamental para el genocidio que les contaba de 1972, que no ha tenido reconocimiento internacional, del 93, que fue hasta el 2022, cuando apenas Naciones Unidas reconoció que había ocurrido un genocidio un año antes que el del 94 en Ruanda, y también cómo se manifiesta en la guerra civil que ocurrió desde entonces hasta el 2005 y otras crisis políticas en el país que ocurrieron entre 2010 y 2017. De ahí, como les decía, se desprende la propuesta de grupos socioculturales. Y finalmente, en el capítulo 3, se analizan parámetros, mecanismos, instrumentos que Naciones Unidas sí desarrolló o intentó desarrollar en el país, analizándolo desde una aproximación decolonial. En primera instancia, nos enfocamos en el análisis crítico y epistemológico del discurso de Naciones Unidas, que se acerca frecuentemente o todo el tiempo a los países africanos, haciendo énfasis en el estadocentrismo, como les decía, exigir todo el tiempo de los países africanos la conformación de un Estado-nación a través de la paz, la democracia y los derechos humanos, y cómo esto impide, por ejemplo, que las operaciones de Naciones Unidas tengan un impacto más profundo en el caso de los países africanos. En el caso de Burundi, específicamente, analizamos cómo fue su relación desde el principio hasta 2017, cuál fue el papel de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el país. Analizamos mecanismos como el MEPU, que es el mecanismo del examen periódico universal. Este mecanismo fue muy útil para la investigación porque es el único que recopila información que las organizaciones civiles en Burundi, es decir, burundesas y burundesas, aportan para formar un reporte y decir hasta qué punto los derechos humanos están siendo protegidos o no por el Estado. Entonces, esto nos permitió también saber qué es lo que las organizaciones civiles pensaban de lo que había sucedido, y si encontramos pues la demanda o la exigencia del reconocimiento de los genocidios en el 73 y en el 72 y en el 93. Y finalmente analizamos la presencia de las operaciones del mantenimiento de la paz en este país. Para cerrar este capítulo, nos enfocamos ahora sí en tratar de proponer en la medida posible, tomando en cuenta que no estábamos allá, tomando en cuenta que yo no soy una persona africana ni burundesa, pero a través de la información que pude recopilar, cuál podría ser una propuesta o una alternativa decolonial de tradición negroafricana para atender estos conflictos. Tomamos en cuenta, por ejemplo, la importancia de los movimientos y la participación civil en torno a la paz, la integración y la transformación de los grupos socioculturales, y nos remitimos a la cultura misma burundesa, dentro del cual hay una tradición oral que se dedica a la impartición de justicia en el país, que se llama Institución Bashingatai. Entonces, analizamos por ahí la posibilidad de establecer un diálogo entre estos conocimientos, entre estas instituciones locales con organizaciones internacionales como es Naciones Unidas. Bueno, ya la siguiente es la lámina de la conclusión. Simplemente quisiera contarles que fue hasta el año pasado cuando finalmente pude visitar el país de Burundi, porque se me hacía completamente injusto incluso llegar a este punto de la premiación, hablando de un país que nunca había visto. Tampoco había visitado el continente anteriormente, entonces eso es un sesgo muy importante, ¿no? Pero finalmente dije, si no lo voy a poder hacer gracias a una beca de la UNAM, lo voy a hacer por mi cuenta. Lo hice y sí que me amplió un poco el panorama de las conclusiones a las que había llegado y de las limitaciones que hay, por ejemplo, en torno a la vigencia incluso de esta institución Bashingatai, que para mí, a través de la lectura,
con el sesgo occidental de otros autores, pensaba que era muy vigente y que sería completamente lógico integrarlo, y me di cuenta que no era tan vigente, porque no se había escrito al respecto, ¿no? Entonces, simplemente quería como compartir eso y poner el punto, bueno, señalar la importancia o el hecho de que aunque concluyamos nuestras tesis de investigación, siempre van a estar como en constante reformulación, ¿no? Y que siempre podemos proponer nuevos puntos de reflexión, incluso aunque ya la hayamos ya sea parte de la biblioteca de la UNAM o lo que ustedes quieran, siempre tenemos que tener esta apertura a las críticas que nosotros mismos podemos hacernos, ¿no? Eso sería todo. Bueno, ya les conté las conclusiones. Y gracias. En Kirundes hice Miracose y ese fue del viaje que pude hacer a Burundi. Gracias. Bueno, muchas gracias a Beatriz, nuestra primera ponente. Yo creo que uno de los puntos que ya después revisaremos con un poco más de calma es el tema de cómo abordar un tema de investigación o un objeto de investigación desde América Latina, en específico desde México, la bibliografía, el idioma, las fuentes, etcétera, etcétera. Y sin más, yo quisiera ceder la palabra a nuestra segunda ponente, que es Janet Chávez, y ella nos va a hablar en específico sobre el tema inclusión financiera e innovación tecnológica para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo económico, un análisis de la M-Pesa en Kenia durante los años 2007 al 2020. Ella está conectada en línea, así que la voy a presentar y después le cedo la palabra. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, cursó el diplomado en estudios sobre África, perdón, y el diplomado de Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el PUEA de la UNAM, la misma institución por la cual obtuvo el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África en la categoría de licenciatura 2023. Y actualmente se encuentra cursando la maestría en Economía con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas que hoy nos alberga aquí en la ciudad universitaria. Así que tenemos 3 galardonados el día de hoy, 2 galardonadas en específico, uno del año actual, 2 del año actual y otra más que es Janet, que justamente va para el 2023. Sin más que decir, pues yo cedo la palabra a Janet, que la vemos ya por ahí en pantalla. Adelante, Janet, por favor. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Espero que todos estén muy bien ahí en la sala. Primero que nada, agradecer al PUEA, bueno, ahora PUEAO, por la invitación a formar parte de esta mesa. Es un evento muy importante, muy interesante, lo del Día de África en la UNAM. Y también enhorabuena a quienes fueron premiados en esta, en las tesis de este año. Y bueno, ya para no comer tanto tiempo, como mencionaba el doctor Marco, mi tesis es Inclusión financiera e innovación tecnológica para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo económico, un análisis del impacto de M-Pesa en Kenia de 2007 a 2020. Y hoy, permítame, listo. Bueno, un poco del contenido, cómo está estructurado. Primero un pequeño planteamiento y justificación de la tesis y posteriormente destacar los puntos más importantes de cada capítulo. Y bueno, en este mundo de constantes innovaciones que transforman distintas áreas de nuestra vida, una de ellas es en el ámbito financiero y es justamente desde donde parto yo para desarrollar este trabajo. Aquí me centro en la tecnología financiera o fintech, que básicamente consiste en el uso de estas innovaciones digitales para mejorar servicios como las transacciones y los pagos, por ejemplo, pero más allá de modernizar procesos, la fintech es promovida como una herramienta clave para ampliar la inclusión financiera, que es considerada hoy un objetivo prioritario en la agenda global y por eso muchos países con niveles altos de pobreza han apostado por esto, especialmente en África, donde amplios sectores de la población que tradicionalmente han quedado fuera del sistema bancario, bueno, esto debido a los
altos costos y una fuerte preferencia también por el dinero en efectivo. Y uno de los casos más emblemáticos en este sentido es M-Pesa, como lo mencionaba la doctora Girón en la sesión inaugural, que es un sistema de dinero móvil que revolucionó el acceso a servicios financieros en Kenia a partir del 2007. Un poco dando contexto, todo comienza como una iniciativa desarrollada en Reino Unido por Vodafone con la idea de fortalecer, bueno, de ofrecer una plataforma de bajo costo para que la población pudiera acceder a microfinanciamiento mediante teléfonos móviles para así evitar las altas tasas de la banca tradicional. Y para llevar esto a cabo, Vodafone se asocia con Safaricom, que es la principal proveedora de telefonía en Kenia. También se asocia con Falulu Kenia, que es una institución de microfinanzas, y con el Banco Comercial de África. Y bueno, en 2006 lanzan el proyecto piloto y en ese se muestra que las personas, más que buscar microcréditos, preferían utilizar la plataforma para algo más sencillo, que es enviar y recibir dinero de forma rápida y segura. Y eso transforma este sistema en un sistema de transferencia de dinero móvil que se lanza ya en marzo de 2007 bajo el nombre de M-Pesa, que es M por móvil y pesa, que significa en suajili dinero. Y bueno, desde entonces M-Pesa no solo se expandió rápidamente alrededor de Kenia, sino que también llegó a otros países africanos como Tanzania, Ghana, Mozambique, también Sudáfrica, pero en un momento más adelante hablaremos de eso. Y bueno, eh, a pesar de que Kenia, bueno, M-Pesa en Kenia se ha presentado como un caso de éxito, al punto de haber muchas investigaciones que han sostenido que su uso ayudó a sacar de la pobreza, especialmente una del 2014 que menciona que saca de la pobreza aproximadamente al 2% de la población keniata del 2010 al 2014, creo que es, me parece recordar que es su estudio, pero pues a esto también llegan críticas que cuestionan si realmente estas promesas de desarrollo y de inclusión se cumplen de manera efectiva, y esto es importante analizar porque Kenia se ha convertido en referencia para eh, pues replicar estos formatos en otros países del continente. Y eso nos lleva al primer capítulo, que este se planteó para identificar los aspectos teóricos. Un primer hallazgo que se encuentra es que sí existe una mayor participación en sistemas de dinero móvil, como se puede ver en esta gráfica. Se muestra que aquí nada más es mostrar las personas que tienen una cuenta en una institución tradicional y aquellas que tienen una en un sistema de dinero móvil, aunque también una misma persona puede tener una cuenta en ambas. Y bueno, aunque no se tienen datos de cuentas de dinero móvil para el 2011, se puede observar que la participación de las fintech es mayor porque hay más cuentas de dinero móvil registradas que aquellas en una institución bancaria. Y bueno, además se ve un mayor aumento de 2014 al 17 de las cuentas de dinero móvil, y esa tendencia continuó en los años siguientes. Entonces sí, la tecnología financiera tiene un gran potencial, pero aquí llegamos a un segundo punto, que es esta llamada minería digital, la cual se plantea como una forma de neocolonialidad que surge a manera de explotar las transacciones digitales de la población. Y esto debido a que, de acuerdo con datos hasta 2018, M-Pesa es propiedad de Safaricom, la cual a su vez es propiedad de Vodafone, esta empresa multinacional británica. Son un 40%, del gobierno de Kenia en un 35% y el restante de accionistas principalmente extranjeros. Y bueno, tomando en cuenta que M-Pesa es una pieza clave para Safaricom al generar grandes cantidades de ingresos, pues gran parte es llevada hacia el extranjero. Y un último punto a destacar aquí es que aunque ya existe una gran literatura que aborda las implicaciones de la tecnología móvil y el dinero móvil para la inclusión y el desarrollo financiero, pues aún se pueden encontrar varios temas en los cuales hace falta mayor investigación, específicamente en el contexto africano, y más aún en aquellos países en donde no se ha medido y analizado de manera amplia el impacto de este tipo de sistemas de dinero móvil que se han ido implementando.
Bueno, también aquí, antes de analizar M-Pesa, es importante también entender el contexto histórico y económico de Kenia para ver en qué condiciones se desarrolló este sistema, y ese es justamente el objetivo del capítulo 2. Haciendo un muy, muy breve resumen, bueno, en los años 50, con la rebelión, ocurre la rebelión Mau Mau, este levantamiento principalmente de la comunidad Kikuyu contra el dominio colonial británico, contra la expropiación de tierras y esta desigualdad política. Aunque esta represión se intensifica en el 52, el conflicto venía gestándose también desde años atrás y sienta las bases de la futura Kenia independiente. Y después de su independencia, el país enfrenta nuevos retos. Se puede mencionar su primer presidente que se mantuvo en el poder por más de una década, en medio de acusaciones de autoritarismo y corrupción. Un segundo presidente que gobernó por más de 20 años, acentuando la etnización de la política, con tensiones sociales recurrentes. Y el tercer presidente que impulsa una nueva constitución en 2010, mientras que el cuarto presidente es hijo del primero, reflejando esto un poco cómo el poder ha permanecido en las mismas familias, con disputas persistentes sobre la tierra, la etnicidad y la corrupción. Y por otro lado, en el plano económico, se destaca la visión Kenia 2030, que es presentada en el 2008 como un plan ambicioso de desarrollo para transformar al país en una economía emergente, mejorar la calidad de vida de su población. Y bueno, este plan impulsó también cambios importantes, incluyendo reformas promovidas por el Banco Central de Kenia para fortalecer el sistema financiero. Y bueno, es este el entorno en el que surge M-Pesa, en un país con un sistema financiero en transformación, respaldado también por políticas estatales que buscaban modernizar la economía y facilitar el acceso a servicios financieros. Y bueno, esas condiciones facilitan la rápida adopción de M-Pesa como una alternativa para personas excluidas del sistema bancario tradicional. Em, ya en el capítulo 3 se analizan estudios que se han hecho de M-Pesa, empezando con una comparación entre los panoramas del sistema de dinero móvil en Uganda, Ruanda, Tanzania y Sudáfrica, países donde también llega posteriormente M-Pesa. Y justamente uno de los puntos a destacar es que M-Pesa no tuvo el mismo inicio en dichos países como lo fue en Kenia, porque por un lado al momento de la llegada de M-Pesa a estos otros países, ya había competidores en el mercado, entonces no llega a terreno vacío como en Kenia, y eso marca un desenvolvimiento diferente. Y también por otro lado, no tuvo una regulación flexible manejada por sus respectivos bancos centrales como lo tuvo en Kenia. En el caso específico de Sudáfrica, uno de los factores que llevó a la salida de M-Pesa fue el nivel de bancarización, que es mucho mayor que en Kenia, debido a las bases en infraestructura y el auge económico que tuvo este país. Bueno, ya para el segundo punto a destacar, se puede notar también esta apropiación del servicio de dinero móvil por parte de la población keniata, porque tuvo un mayor éxito por una idea tan simple que no se había contemplado en el proyecto piloto, que era simplemente enviar dinero a casa, que fue su lema, de hecho. Y eso fue lo que impulsa este lanzamiento a todo público como una manera novedosa, fácil de hacer esto en un país en donde la falta de infraestructura pues no daba pie a que los bancos tradicionales llegaran a la población rural, dejándolos fuera del sector financiero formal. Y pasando al tercer punto, em, el rápido crecimiento de las empresas fintech y el surgimiento de estas nuevas tecnologías desafían la capacidad de los reguladores para responder al cambio de manera oportuna. Entonces, pareciera que es más rápido el avance de la tecnología financiera que el de su regulación. Y es justamente esta laxa regulación la que no protege del todo a los usuarios, pues es uno de los grandes riesgos, por ejemplo, por los altos niveles de endeudamiento a los que se ve expuesta la población rural.
Y bueno, aquí nada más brevemente una última gráfica en donde se ven los principales proveedores de dinero móvil en Kenia para 2017. Y bueno, a pesar de que con el tiempo han ido llegando nuevos sistemas de dinero móvil a partir de la entrada de M-Pesa en 2007, esta plataforma sigue teniendo la mayor participación, llegando incluso a sostener casi el 80% en cuanto a la cantidad y el valor de las transacciones. Esto un poco para medir cómo está M-Pesa en Kenia. Y ya para ir cerrando, dentro de las conclusiones generales, quisiera destacar 5 puntos. El primero en cuanto a la brecha de género en el acceso a los servicios financieros. Bueno, aquí Sibel Kusimba hace estudios etnográficos acerca de el papel de la mujer keniata en la economía, que es básicamente retrata cómo son estas generadoras de redes económicas de apoyo dentro de las comunidades rurales. Y es justamente por eso que el uso de M-Pesa ha sido una herramienta que ha facilitado esto hacia las mujeres, sobre todo, como decía, en zonas rurales, para acceder a servicios financieros y con eso obtener mayor independencia económica, lo cual es un factor decisivo para que se logre alcanzar un desarrollo en ese ámbito a nivel nacional, pero no se debe ignorar en esta parte el nivel de endeudamiento que se está alcanzando, no solo en las mujeres, sino en general a través de estas plataformas. Pues con los préstamos, aunque sean atractivos por estas bajas tasas de interés que tienen, pueden convertirse en una trampa que lleve a un ciclo de endeudamiento entre diferentes plataformas para poder pagar un préstamo anterior. Y pues eso va debilitando el potencial del dinero móvil en este proceso de disminución para la brecha de género. Y bueno, un segundo punto es que empieza, sí es un éxito en cuanto al aumento en el acceso a los servicios financieros, pero pues no es la panacea, no es la solución única para avanzar en la reducción de la pobreza y la búsqueda de desarrollo económico, aun cuando se maneja como un motor para ello, pues no se está alineando esta de la mejor forma porque se ignoran factores importantes como el punto anterior. Y además, esto nos lleva a otro punto que eh, aunque haya disminuido la cantidad de personas en pobreza, no se puede comprobar si fue realmente por el uso de M-Pesa, porque existen otros elementos que afectan la pobreza en Kenia, tales como decisiones que se toman en el gobierno, los cambios en los choques externos, entre otras cosas. Y eso también se puede complementar con un estudio de dos autores del 2019, Nan y Marcus, quienes muestran que la mayor parte de aquellos que utilizan PESA están por arriba del nivel de pobreza. Entonces entra esta cuestión de cómo se va a sacar de la pobreza a quienes pertenecen a esta categoría si son los que menos la utilizan. Em, y bueno, otro punto muy importante de las conclusiones que quisiera destacar es lo que también ya se ha planteado en otras ocasiones, que es esta necesidad de repensar el concepto de desarrollo económico. O sea, repensarlo desde las realidades de Kenia como país y África como continente, ninguno siendo tomado como homogéneo. Y algo que me quedó muy grabado de mis clases en el diplomado de estudios sobre África que tomé en el PUEA, es algo que mencionó justamente el doctor Marco Reyes, que es, pues, no se puede crecer e insertar este concepto de desarrollo económico tanto que vulnere las cosmovisiones africanas. Es algo que quería mencionar. Y eso va unido al último punto que queda de estas conclusiones generales. Y es esto que no se tiene que rescatar al continente africano, no se puede tener esa noción como fin último. em, Aunque los países lleguen a tener ciertas características en común, tampoco se puede plantear un sistema de dinero móvil como respuesta a los demás debido a que funcionó en uno, porque eso continuaría con esta idea estereotipada de que todo el continente africano es homogéneo y por lo mismo va a servir la misma receta que funciona en uno para lograr todas estas promesas y un desarrollo que se plantea. Y bueno, ya no veía el tiempo, pero sería todo de mi parte.
Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Janet Chávez por una presentación tan provocadora. Yo me quedo con varios puntos, pero uno que quizás más adelante lo pudiéramos ir profundizando. En esto que va del pequeño, breve siglo XXI, el concepto de minería colonial como una forma de extracción de plusvalor digitalmente hablando de la población africana, creo que es por demás sugerente. Yo creo que lo pudiéramos ir pensando como para la charla o para las discusiones con nuestro amable auditorio. Así que ahí lo dejo en el tintero. Y ya para no robar tiempo y dejar lo más posible para la discusión posterior a las ponencias, yo quisiera presentar a Joslán Silverio, a quien yo cuento como uno de mis amigos y una persona muy querida dentro de mi grupo de colegas, vale decirlo. Y el día de hoy viene a hablarnos del comportamiento del terrorismo en el Sahel Occidental, organizaciones vinculadas al Estado Islámico durante 2015 al 2020, y una muy breve semblanza de su currícula. Digamos que Joslán Silverio es licenciado en Historia por la Universidad de La Habana. En 2009 se graduó, trabajó en el Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente, el CEAMO. Entre 2010 y 2024 elaboró como especialista en el Centro de Investigaciones de Política Internacional, el CIPI, y cuenta con una maestría, un máster en Historia Contemporánea con mención en estudios afroasiáticos por allá del 2014 por la UH, que supongo que es la Universidad de La Habana. Se desempeñó como jefe de grupo de África y Medio Oriente también en el CIPI en 2016. Recibió el premio anual de investigación en estudios sobre África 2024 del PUEA a la mejor tesis de maestría, que es justamente lo que hoy nos viene a comentar en 15, 20 minutos. Así que, pues, bienvenido, un placer, Joslán, y te cedo el micrófono. Bueno, buenas tardes, profesor Marco Reyes, muchísimas gracias. Es la primera vez que tenemos oportunidad así de como compartir en un mismo espacio. Sí, ok. Iniciar agradeciendo también a los profesores que formaron parte de esta investigación, al doctor Arturo Saavedra, que fue el director de tesis, y el comité compuesto por el profesor Gilberto Conde y el profesor Cacosis. También quiero agradecer a la profesora Emily Raleigh, que también del Colmex, que también ha sido parte de mi formación acá en casi 3 años ya en México. Y bueno, la tesis forma parte también de una larga ya producción y acercamiento al estudio sobre el terrorismo en África, que casualmente constituye uno de los principales problemas contemporáneos del continente, uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta no solo África, sino también la región del Medio Oriente. Si me pudiera prestar el... Gracias. Entonces yo voy a ir muy rápido porque quisiera compartir las principales cuestiones no analíticas que tienen que ver con esta problemática. Lo primero sería cuáles serían las dificultades metodológicas y conceptuales para trabajar el tema del terrorismo. Es un tema que es muy manipulado por los principales medios de comunicación occidentales, por los principales círculos políticos internacionales. Por lo tanto, no hay un consenso a nivel internacional de qué cosa es el terrorismo y cómo definir este terrorismo. Acá podemos tener varias de las variables que se pueden tener en cuenta para estudiar esta problemática. Algunas de ellas las tuve en cuenta para la tesis de maestría, sobre todo las del lado de acá, es decir, las causas del terrorismo, cómo se financia el terrorismo, cuáles son las interacciones que existen entre todas estas organizaciones, qué impacto esto va a tener a nivel interno en los países, a nivel regional, a nivel internacional. Y cuando vamos a las implicaciones de los diferentes actores internacionales, entonces esto se complejiza aún más. Por lo tanto, a la hora de abordar la problemática hay que centrarse bien en qué aspecto vamos a abordar para analizar la cuestión del terrorismo. También hay otras dificultades que tienen que ver, bueno, ya la primera ya la mencioné, el tema de cómo definir terrorismo. Hay otra cuestión que tiene que ver con la vinculación ex profeso del terrorismo con el Islam, que fue otro de los elementos que traté de
como explicar en el primer capítulo teórico de la tesis por qué hay que distanciarse de esta adjetivización del terrorismo como terrorismo islámico. Tiene que ver también con toda una tendencia de islamofobia a nivel internacional a raíz de la llamada o mal llamada lucha contra el terrorismo liderada por Estados Unidos a partir del año 2001. También es decir, tiene que ver con este tema de la manipulación, ¿no? La existencia de una cantidad numerosa de grupos, células y organizaciones terroristas, que en el caso de África Occidental se complejiza más porque en un mismo escenario regional pueden estar actuando diferentes grupos armados que no necesariamente tienen que ser calificados como terroristas, pero lo que pasa es que en la narrativa occidental, cualquier acción que exista, por ejemplo, en el norte de Mali, por poner un caso específico, pues todo entra dentro de una estadística como acciones terroristas. Entonces, ahí hay grupos armados que tienen un carácter nacionalista, grupos tuareg nacionalistas, hay grupos que tienen un carácter islámico radical, y hay otros grupos vinculados entonces a Al-Qaeda y al Estado Islámico, que son los que están conceptualmente definidos por la Unión Africana como organizaciones terroristas, ¿no? Entonces, esto es un poco la complejidad a la hora de abordar esta problemática. Otra cuestión es que no es un fenómeno que se concentre en un solo país, por lo tanto, sus acciones son transnacionales. Entonces, tú no puedes, depende de cómo uno puede hacer el análisis, lo puede hacer, bueno, específicamente en una región del norte de Mali, pero al ser un problema transnacional, hay que ver necesariamente las vinculaciones y las interconexiones que existen entre todos estos grupos, porque ningún grupo en específico actúa en una sola región. Después lo vamos a ver en los mapas que se han realizado sobre esta cuestión. Y por lo tanto, bueno, tampoco se puede hacer un análisis aplicando todas estas variables, porque todos los grupos no actúan de la misma manera. Entonces hay que ser muy precisos a la hora de poder determinar el área de estudio, ¿no? Por supuesto, acá yo no voy a entrar a explicar el tema de los conceptos, lo que no hay un consenso con respecto a eso. En las discusiones que teníamos con el comité tutorial, yo planteaba o llegamos a la idea de adoptar la conceptualización que usa la Unión Africana, antes de eso, pero bueno, este concepto que es un profesor español, Fernando Reinares, es muy interesante porque explica o da a entender precisamente este carácter del terrorismo en el Sahel Occidental, que es la transnacionalidad, que se puede entender de dos maneras. Uno, porque implica a diferentes países del mismo entorno regional, y dos, porque las personas que están siendo reclutadas por estas organizaciones terroristas pertenecen a diferentes nacionalidades. Hasta eso también es un problema. Es decir, no se puede hablar de que un grupo en específico esté asociado a una etnia en particular, a los canuris o a los hausa o a los fulanes, etc. Es decir, que son grupos transnacionales en el sentido de que reclutan a comunidades étnicas diferentes, ¿no? Y aquí también viene la manipulación, por ejemplo, la idea esta de que los fulanes son como los más asociados a los grupos terroristas porque son los que sus bases principales están compuestas por la etnia fulani. Eso no es exactamente así. Hay contradicciones intercomunitarias que también son utilizadas por estos grupos terroristas. Y este es el concepto muy general de la Unión Africana, que ellos lo rescatan primero porque es la Unión Africana, porque estamos hablando de África, y en segundo porque tiene estos dos puntos, es decir, una definición amplia del concepto de terrorismo no vinculado al Islam, eso es fundamental, y sobre todo una diferenciación entre lo que son actos terroristas y acciones desarrolladas por otras organizaciones que pueden ser entendidas dentro de la lucha por la autodeterminación. Entonces, esto también es otra problemática conceptual. La primera es la vinculación del terrorismo con el Islam, la segunda es la vinculación del terrorismo con movimientos de liberación nacional, que fue la tendencia en los años 50, años 60, y donde ahora también existen grupos armados que tienen estas reivindicaciones, por ejemplo, en el norte de Mali, que son grupos separatistas, y como hacen acciones militares contra o las tropas internacionales o contra las tropas del país, entonces ya automáticamente los catalogan como acciones terroristas. Entonces, todo esto fue explicado a grandes rasgos en el primer capítulo de la tesis, el acercamiento teórico. El segundo capítulo ya tiene que ver con un poco los antecedentes históricos, ya específicamente de la evolución del terrorismo en la zona del Sahel. Yo lo dividí en estas etapas. La etapa de la tesis tiene que ver con entre 2014, 2015 y 2015-2020. Es decir, 2015-2020 es la etapa fundamental de la investigación. Y aquí, bueno, puedo
en el debate, si quiere, podemos como profundizar en características de estas etapas. ¿Cuál va a ser a grandes rasgos la tendencia? Que va a haber una dispersión de los grupos terroristas en la zona del Sahel, sobre todo a partir del año 2012 con la guerra en el norte de Mali y la intervención franco-africana. Eso provocó no solo la dispersión, sino el fragmentamiento de todos estos grupos terroristas. Entonces, lo cual se va a complejizar aún más cuando en el 2014, finales de 2014, inicio de 2015, se crea el Estado Islámico en el Medio Oriente y la implicación que va a tener o su proyecto de expansión del califato hacia todas las zonas musulmanas, también África Occidental va a caer dentro de esta dinámica. Entonces, esto va a provocar una mayor fragmentación, pues entonces los grupos se van a dividir en dependencia de sus alianzas con Al-Qaeda o con el Estado Islámico. Entonces, van a surgir dos nuevos grupos, en el caso del África Occidental, vinculados al Estado Islámico, que después vamos a analizar. Y, por ejemplo, la etapa 2020-2025, que sería la etapa posterior a la que se centró la tesis, todo lo que yo voy a poder explicar acá se ha complejizado exponencialmente. Es decir, esta etapa no la trabaja en la tesis, pero en un seguimiento de la problemática hay un cambio geopolítico en la zona del África Occidental como resultado de la expansión del terrorismo, que ha implicado la expulsión de las tropas francesas del Sahel en un hecho insólito en la historia contemporánea de África después de la descolonización. Entonces, bueno, estos son algunos de los principales grupos que existen ahora mismo operando en el África Occidental. Este primero es el grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, una coalición de grupos vinculados a Al-Qaeda, que operan en toda esta zona, la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso. Por eso yo hablaba de que no se podía, digamos, concentrar en una sola región, porque precisamente la forma en la que estos grupos operan y se intervinculan con otras células es muy compleja. Y tenemos, bueno, Ansarul Islam, el Estado Islámico del Gran Sahara. Esto es uno de los grupos que se van a crear como resultado de la influencia del Estado Islámico en esta región. Y también está el Estado Islámico de la provincia del África Occidental, que sería una división de lo que se conoce como Boko Haram en el norte de Nigeria, que tampoco es un grupo que opera en el norte de Nigeria solamente. Es un grupo transfronterizo y tiene acciones en el norte de Nigeria, en Níger, en Camerún, incluso en Chad, en torno al lago Chad, ¿no? Entonces, por eso hablábamos un poco de la complejidad de todos estos temas. Yo acá intenté, bueno, poner algunos mapas y algunas estadísticas, pero no voy a entrar dentro de todos esos temas para que vean la complejidad, ¿no? En esta zona, específicamente esta fue la zona que trabajé, la frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso, pero también está la zona del lago Chad como otro de los focos, y son tres grandes focos que hay de terrorismo en África. Esta es una, el lago Chad sería la segunda y la tercera sería el Cuerno Africano con Al-Shabaab. Eso también salió del área de investigación, pero son fenómenos que están conectados de una manera u otra por las propias dinámicas que existen, ¿no? Y por ejemplo, uno de los temas es el Estado Islámico. En otras ocasiones, en otras conferencias que he dado, me han preguntado, ¿no?, cuántos integrantes o cuántos miembros tienen las células vinculadas al Estado Islámico. Es imposible determinar a ciencia cierta cuántas personas están vinculadas a todos estos grupos. Las estadísticas todas son una aproximación, pero bueno, el Estado Islámico en la provincia del África Occidental fue la organización más importante, ¿no?, dentro de esta dinámica que se va a introducir a partir del año 2015. Esto es una estadística de la Academia Estadounidense, West Point, de los militares, por lo tanto, ya aquí hay que tener todo esto con pinzas, ¿no? Bueno, acá hay varios temas. El principal es que ha habido varios puntos, digamos, cimeros en la evolución del terrorismo. Uno fue el 2015, otro fue el 2008, y en la actualidad, entre el 2020 y el 2024, el crecimiento es exponencial. Eso lo vamos a ver en la gráfica, pero no quiero como gastar tiempo Estas son estadísticas del African Center for Strategic Studies, que es de Estados Unidos, que tiene un estudio pormenorizado de todas las estadísticas, casi que de manera semestral, mensual, sobre la evolución del terrorismo. Por supuesto, esto hay que tenerlo un poco con pinzas, porque, por ejemplo, en los últimos informes que han elaborado, ya están poniendo la matriz rusa como una forma de incremento del terrorismo. Como se fueron los franceses y entraron los rusos,
Entonces ahora la responsabilidad es de que productos de esto se han incrementado las acciones terroristas, lo cual los datos demuestran que no es del todo cierto, porque la tendencia ha sido exponencial. Con el retiro de las tropas, es decir, mientras estuvieron los franceses y los europeos y los estadounidenses liderando la lucha contra el terrorismo en el Sahel, nunca disminuyó el terrorismo. Es decir, la tendencia nunca fue disminuir. Por lo tanto, el hecho de que Rusia ahora esté implicada, ¿no?, en el Sahel no es una relación directa al aumento de este terrorismo. Entonces, los datos son muy interesantes, pero bueno, quiero ejemplificarlo con estos mapas. Aquí tienen todos los grupos que están en la zona del Sahel. Este es uno de los picos 2014-2015 que tiene que ver con el surgimiento del Estado Islámico. Después, esta disminución fue coyuntural y tuvo que ver con un cambio de estrategia de estas organizaciones vinculadas al Estado Islámico, porque contradictoriamente cambiaron su método, es decir, de no atentar contra poblaciones civiles. Durante mucho tiempo hicieron eso y después cambiaron. Entonces, eso llevó a contradicciones entre los líderes de estas organizaciones, ¿no? ¿Cuáles iban a ser los objetivos a atacar? O las poblaciones musulmanas, o el enemigo lejano, que serían las tropas occidentales presentes en la región. Entonces, este es otro elemento, porque se tiene la idea de que las acciones terroristas afectan fundamentalmente a Occidente, y sin embargo, las principales víctimas son musulmanes de todos estos países. Entonces, por eso hablo de la manipulación del concepto de terrorismo islámico, porque realmente estos grupos que tienen una base ideológica dentro del Islam, pero dentro de una variante del Islam, manipulada a su interpretación. Y necesariamente todas las poblaciones musulmanas de la región no tienen por qué estar de acuerdo con estas dinámicas. Por ejemplo, si hacemos un zoom a la región esta de la Triple Frontera, cada puntico representa una acción terrorista vinculada a una de estas organizaciones. Y acá, bueno, pues si pueden ver, ¿no? En rojo, el grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, que es de Al-Qaeda. En marrón, el Frente de Liberación de Masina, que es otro grupo del norte de Burkina Faso. Ansarul Islam, el amarillo, en el norte de Burkina Faso. Y el Estado Islámico de Gran Sahara. Aquí hay un elemento que tiene que ver con en el 2015, es decir, hasta el 2015 Burkina Faso no se había visto afectada por ninguna acción terrorista. Esto tiene que ver con una tendencia que ha sido de desplazamiento hacia el sur de todas estas organizaciones. Entonces, existe una problemática o una amenaza a la seguridad de los países más en el, digamos, en el litoral del África Occidental, es decir, el norte de Togo, Ghana, Benin, inclusive de Costa de Marfil, que se pudieran ver afectados por estas acciones, porque evidentemente la tendencia ha sido de un desplazamiento hacia el sur. Entonces, por ejemplo, si vemos los mapas, fíjense acá, este hasta el 2017 y este ya lo da hasta el 2020. Fíjense el crecimiento en esta etapa de 2015-2020, ¿no? Cómo fue aumentando. Y si ponemos uno del 2023, fíjense del 2015 al 2020 y fíjense el crecimiento exponencial que ha tenido esta problemática. Por lo tanto, estamos hablando de una problemática de seguridad muy seria para toda la región del África Occidental que no tiene solución, porque la solución que se ha buscado ha sido el enfoque militar. Es decir, la visión de Estados Unidos y de Francia y la Unión Europea ha sido resolver este problema con la intervención militar directa, donde también hay participación de organizaciones de Naciones Unidas, de las misiones de la ONU en esta región, sobre todo en el norte de Mali, y sin embargo hemos visto que estos programas cívicos militares se han visto incapacitados de poder resolver el problema, porque la respuesta tiene que ser multidimensional y no solo centrada en las cuestiones militares. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Serían como las ideas principales de que se manejaron en la tesis, en sus 3 capítulos, uno teórico, uno antecedentes históricos y uno tercero, ya analizando un poco las dinámicas internas de todos estos grupos. Y la tesis, bueno, se puede descargar online de la biblioteca del Colmex y tienen acceso libre a la investigación, entonces lo dejaría acá. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestro último ponente, Joslán Silveiro. Y yo nada más resalto 2001 como un parteaguas histórico, una especie de reconfiguración internacional y el ascenso de la islamofobia. Pensaba en regímenes de poder colonial que vuelven a recolonizar continente africano, sobre todo la parte occidental en función de
un receptáculo, un yacimiento, digamos, de organizaciones así llamadas terroristas, con todo lo complicado que es definir el concepto de terror, ¿no? Y el concepto de terrorismo. Bueno, yo quisiera que los ponentes, las ponentas conversaran con el grupo, es decir, que el auditorio lanzara, por supuesto, comentarios, elogios se valen, pero también críticas a quienes han estado aquí compartiendo el espacio con nosotros en esta tarde y mañana. Así que yo quisiera pues, ceder el micrófono para quien seguramente tiene dudas relacionadas con las ponencias y también quizás algunos temas alternos a las ponencias, ¿no? Quizás alguna cuestión, platicábamos con Beatriz sobre las fuentes, cómo poder abordar, hacer el abordaje de fuentes. También Joslan hablaba de la dificultad de trabajar bases de datos estadísticos hechos desde Estados Unidos con ese sesgo. Entonces creo que por ahí tenemos una ventana gigantesca para poder platicar y poder escarbar dentro de los planteamientos de nuestros y nuestras ponentes. Por favor, quisiera escuchar ahí 2 o 3 comentarios y les agradecería que nos indicaran a quién van dirigidos, si son tan amables. Gracias, muchas gracias por las presentaciones, felicitaciones a los ponentes por las investigaciones tan diversas y tan profundas. Sí tengo una pregunta para el doctorante Silverio. Quería preguntar, en su estudio sobre las dinámicas que han tenido los grupos terroristas en el Sahel, y como usted lo mencionó, a lo largo de la historia ha habido no solo diferentes momentos, diferentes etapas que operan en diferentes regiones, ¿no? Desde a partir de la guerra civil de Libia, ¿no? También todo ese tráfico de armas comenzó a alimentar estos conflictos. Ha habido también diferentes iniciativas internacionales para tratar de combatirlos, ¿no? Desde las bilaterales, ¿no? Como fue Francia, ¿no? Y su misión también terrorista que encabezaron, que ya los echaron, ¿no? Con los golpes de Estado en Mali, ECOWAS también, ellos tenían su propia como fuerza ahí de combate. En Eritrea se optó también incluso por incluir a veces a la dinámica política nacional, ¿no? Algunos miembros de Al-Shabaab, como para tratar de apaciguarlos. La pregunta es, ¿cuál ha sido en su análisis de los momentos o de las estrategias que más han funcionado o que podrían funcionar para poder controlar toda esta dinámica terrorista en el Sahel? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Buenas, bueno, muchas gracias de nuevo por todas las presentaciones. Primero para la compañera Janet, ¿sí, no? Janet Chávez, y también para Beatriz, para las dos compañeras. Janet, si viste algo de los riesgos de cibercrimen en este tipo de políticas económicas digitales, ¿no? O sea, hablabas un poco del problema de la desregulación. Entonces, si eso tenía que ver con el uso individual de eso, o problemas de seguridad informática de la propia aplicación o infraestructura tenía. ¿Y qué pasaba si es que lo viste con las remesas, desde y hacia Europa? O pienso, Bonafont, por ejemplo, Bonafont es una de las principales compañías celulares, vos mencionabas de Gran Bretaña, están mucho en España, entonces pensaba, ¿tienen relación ahí de facilidad de las remesas? ¿Qué pasó ahí? Y me interesaba justamente preguntarte también, Beatriz, ese movimiento que me parece interesante desde las teorías decoloniales que tenés, hacia ahora vos estás haciendo otros estudios, ¿no? Sobre producción sociocultural cinematográfica. Entonces, ¿cómo fue ese movimiento? ¿Qué es lo que te llamó desde la RI a la filosofía decolonial y ahí de pasar a otras cosas? Si quisieras y pudieras comentarlo. Muchas gracias. Pregunta por ahí, por favor. Bueno, lo que se animan, pues seguimos el orden de las interrogantes, ¿les parece? Entonces les cedo el micrófono a Joslan, después pasamos con Janet y ya por último Beatriz. Sí, bueno, muchísimas gracias, embajador, por su comentario, pregunta también. Bueno, ¿qué estrategias han funcionado para contener el terrorismo? En sentido general, lo que usted me pregunta. Pues yo en mi modesta opinión pienso que ninguna ha funcionado.
porque vamos a tener, es decir, en la tesis yo no me concentré en analizar las políticas de los actores internacionales hacia la zona del Sahel. Eso iba a ser un cuarto capítulo, por temas de extensión y temas de palabras no lo pude trabajar, pero sí lo he dado seguimiento. Por ejemplo, ahí habría que ver, en primer lugar, bueno, Estados Unidos siempre ha tenido una estrategia muy vinculada a los temas de seguridad con el tema del Africón desde el año 2007. Y por ejemplo, el año 2007 fue el año que marcó la creación del grupo salafista para la aplicación y el combate a Al-Qaeda del Magreb Islámico. La transformación eso ocurre en el año 2007, justo cuando Estados Unidos lanza el programa del Africón, ¿no? Y entonces, bueno, toda la capacidad militar que tiene Estados Unidos desplegada en África Occidental y Central, con bases militares directas o indirectas, porque también utilizan lo que ellos llaman bases familiares, o decir, los aeropuertos civiles a los cuales ellos pueden aterrizar cualquier avión en emergencia, ¿no? Y capacidades logísticas de mover tropas de un lugar a otro. Sin embargo, esa estrategia de Estados Unidos, y con el Africón, pero que también fue antecedida en el año 2005 por la iniciativa transsahariana Lucha contra el Terrorismo de Estados Unidos. Es decir, para toda esta zona, porque el terrorismo viene desde finales de los años 90 con la guerra en Argelia, el FIS, la creación de grupos islámicos armados, etcétera. Es decir, desde el año 2003 Estados Unidos había lanzado también otra iniciativa de lucha contra el terrorismo que se llamó Iniciativa Pan-Sahel. Es decir, siempre habían identificado el Sahel como una zona donde el terrorismo estaba creciendo. Pero desde entonces hasta la fecha ha ido creciendo exponencialmente y los programas de Estados Unidos han sido completamente ineficaces para eso. Porque por eso decía que la respuesta militar no es la solución al problema. Después vinieron los europeos, que yo lo divido en dos. Una cosa son los programas militares de la Unión Europea y otros son los programas militares de Francia. Porque, aunque son lo mismo, no es lo mismo. Esta es la zona de control geopolítico de Francia, y Francia, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, puede lanzar una operación militar sin tener que contar con el apoyo de los 27 de la Unión Europea. Si los europeos no se ponen de acuerdo, Francia va al Consejo de Seguridad y dice, vamos a establecer una misión militar, como fue el caso de la misión de la Operación Serval, que fue, a mi modesta opinión, la única que tuvo resultados coyunturales, porque con la Operación Serval de Francia en el 2012, 2013, que fue con apoyo de todos los países africanos que mandaron tropas para Mali, pudieron detener la ofensiva de los grupos del norte hacia el sur. Pero eso fue coyuntural. Yo recuerdo en esos años cuando estudiábamos, cuando leía sobre esta problemática, yo caí en la trampa de decir que los grupos terroristas estaban siendo derrotados en Mali. Y eso fue muy coyuntural, porque ¿qué es lo que pasó? Que salieron de Mali, unos sí, otros no, se dispersaron y entonces empezaron a afectar tanto a Níger como a Burkina Faso. Entonces tenemos en el 2014 el resurgimiento de todos los grupos terroristas de nuevo en el Sahel. Por lo tanto, la operación Serval de Francia en esa época fue resultados muy coyunturales. Después de eso, los franceses lanzaron la operación Barkhane de lucha contra el terrorismo desde el 2014 hasta que los empezaron a expulsar de manera escalonada del Sahel. Y por lo tanto, es decir, la expulsión de sus tropas es una evidencia palpable de que su programa tampoco funcionó, porque si hubiera funcionado, el terrorismo hubiera disminuido y esta ruptura que hubo entre las cúpulas militares y Francia no se hubiera dado. Entonces, evidentemente, ahí las operaciones militares no estaban funcionando desde la perspectiva francesa. Y a su vez, la Unión Europea también tenía misiones militares y civiles tanto en Mali como en Níger. A todas los han expulsado también. Y cuando llegaron estos gobiernos militares, ya han cerrado toda la cooperación militar de la Unión Europea con los países del Sahel. Por lo tanto, cuando yo hablo de Francia, hablo que es un fracaso no solo de Francia, de Europa en sentido general, porque a todos les han cerrado los programas de cooperación que no han dado resultados. Y después viene otro nivel de análisis que son actores como los actores regionales, la CDA o ECOWAS, como usted mencionó, que tampoco ha dado resultados, al contrario, se fragmenta, se crea la Asociación de Estados del Sahel. Esa es otra expresión de que la ECOWAS tampoco ha dado resultados a sus iniciativas antiterroristas. Entonces, si no funciona a nivel subregional, menos van a funcionar las iniciativas de la Unión Africana y de Naciones Unidas, que también tienen sus tropas allá. Entonces, hubo durante toda esta etapa, del 2015 al 2020 aproximadamente, hasta que empezaron a expulsar a las tropas francesas y europeas, una amalgama de operaciones militares, de estrategias de seguridad
y de mandos, que yo siempre me preguntaba, bueno, ¿quién coordina todas estas operaciones? ¿Son los franceses? ¿Son los de las Naciones Unidas? ¿Es Estados Unidos? ¿Quién lo controla? ¿Cómo se produce? Pues son tantas operaciones militares al mismo tiempo. Y por ejemplo, en Mali llegó un momento que estaba las tropas francesas, las tropas de la Unión Europea, las tropas de las Naciones Unidas, las tropas de la Unión Africana. Entonces, ¿cómo se coordinaba esto? Entonces, ese es el resultado que hemos tenido. Es decir, vuelvo a repetir, el tema militar no es la solución tiene que ser con el tema económico, con oportunidades económicas para desmotivar que estos grupos terroristas sigan reclutando personas, porque hay ustedes habían trabajado, que es la llamada economía de la guerra, donde la única forma de sobrevivir económicamente es vincularse a estos grupos terroristas, porque te dan determinado estatus socioeconómico, te garantizan determinados ingresos, movilidad, y donde un lugar donde no hay otras oportunidades económicas generalizadas, como de manera general y estructurales, pues entonces la única manera de sobrevivir es vincularse de una manera u otra a estos grupos, porque no es solamente los que están vinculados específicamente a los grupos, sino todas las redes de apoyo que ellos tienen, porque controlan el narcotráfico, controlan las rutas de droga, controlan las rutas de armas, controlan las rutas de migración. Entonces, ¿cómo tú te escapas de esa dinámica? Entonces, es un problema súper multidimensional que la solución yo no la veo, es decir, no veo una solución a corto plazo. Hasta aquí lo podría dejar porque son muchos elementos. Gracias. Gracias, Yolanda. Vamos a cederle la palabra, si me permiten, a Janet, que está vía remota. Así que adelante, por favor, Janet. Vale, muchas gracias. Bueno, en cuanto a los riesgos de cibercrimen, quisiera mencionar, esto no lo mencioné en la presentación, pero el proceso de autenticación para poder hacer uso de M-Pesa piden un documento de identidad nacional, el ID, y un mensaje de texto que les llega al celular en el que se haga. em, y nada más como para dejar eso en la mesa. Y bueno, tomando en cuenta eso, al usar M-Pesa, si bien sí ha traído beneficios en términos de lo que mencionaba de inclusión financiera y el acceso a los servicios, como esto del riesgo de cibercrimen, también tiene desafíos vinculados a esto de la seguridad digital. Em, en la tesis menciono un poco que aunque el dinero móvil mejora esta eficiencia, reduce costos y promueve esta formalización de las transacciones, pues también expone a los usuarios, particularmente aquellos con menor conocimiento digital, a riesgos como fraudes electrónicos, el robo de identidad, hackeo de las cuentas, y esos riesgos son especialmente preocupantes en contextos como el keniano, donde la regulación de las fintech ha sido relativamente flexible para fomentar la innovación y la inclusión que se busca, pero pues donde los mecanismos de protección al consumidor aún se encuentran en desarrollo, y es justo ese entorno que ha sido aprovechado por estas personas que diseñan fraudes mediante mensajes falsos o suplantación de identidad, y esto se une a esta problemática creciente que afecta sobre todo a los usuarios de menores ingresos y las zonas rurales. Y respecto a lo de las remesas, bueno, si bien Kenia perdón, en su idea inicial fue diseñado para facilitar estas transacciones domésticas, particularmente entre áreas rurales y urbanas dentro de Kenia, pues con el tiempo sí se han ido desarrollando integraciones que permiten el envío de remesas internacionales, aunque esto ha sido muy de manera limitada. Generalmente son alianzas específicas con operadores globales de transferencia de dinero como Western Union, PayPal, y justamente estas alianzas permiten que los kenianos en la diáspora puedan enviar dinero directamente a las cuentas M-Pesa de sus familiares, quienes lo reciben en su monedero móvil sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Pero a pesar de estas posibilidades, la mayoría de las transacciones de M-Pesa sigue siendo de carácter interno en su mayoría.
Estos son enfocados en pequeñas transacciones, como lo mencionaba, de la zona rural a urbana y viceversa. También ya se han implementado nuevas innovaciones como lo son pagos de bienes y servicios, acceso ya también a microcréditos, que era el planteamiento inicial. Entonces, aunque sí no fue su propósito original, PESA ya ha facilitado flujos de remesas hacia Kenia, pero pues como mencionaba, en una escala mucho más pequeña comparada con otros mecanismos más tradicionales de transferencia internacional. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Janet. Por favor. Bueno, ok. Pues es una pregunta compleja. A simple vista parecería que no hay una conexión, pero detrás de esto también está como el proyecto en el que he trabajado, a través del cual intento dar difusión al conocimiento y a las culturas africanas, que creo que es algo que desde la academia nos debería preocupar muchísimo, porque estamos muy contentos y muy cómodos hablando aquí de temas sobre África que si los platicamos afuera no podrían ser entendidos, sobre todo porque justamente no hay información al respecto. En nuestra formación, en el caso específico de México, no tenemos como una formación importante al respecto, y lo que conocemos es a través sobre todo de la representación en el cine y otras imágenes. De ahí que uno de los proyectos, subproyectos de de África sea como la crítica a las películas que tienen representaciones sobre el continente africano, es decir, qué cosas realmente no concuerdan con las realidades africanas, que además son múltiples y que tienden a ser muy reducidas en el cine. Ese fue como el primer acercamiento para quizá lograr yo establecer un vínculo más cercano con la audiencia y que se interesaran, y a partir de ello poder hablar de otros temas más profundos, ¿no? Y a la par yo ya estaba desarrollando mi tema sobre Burundi, entonces pues son dos temas paralelos, pero bueno, ahí nace como mi interés también de no solamente criticar este cine occidental que hace una mal representación de los países africanos, sino acercarme directamente al cine africano y cómo los países africanos se representan a sí mismos a través de la imagen en el cine. Pero sí hay, creo que, una conexión muy importante, que es que si hacemos como un análisis en la formación paulatina que ha tenido las teorías decoloniales, y hablando sobre todo, por ejemplo, mencionaba a MSC y a Fanon, ellos comienzan muy cercanos a los movimientos políticos desde el arte. MSC poeta, ¿no? Y Fanon no podemos decir lo mismo, pero sí tiene como un vínculo importante con estos movimientos culturales que también se manifiestan en otros países, en los países africanos, a través de un discurso, no puedo decir decolonial, porque no he llegado todavía a leer específicamente cineastas que se llamen a sí mismos decoloniales, pero sí anticoloniales, que a través de su conexión con el arte, muchos cineastas comienzan también por la literatura. No sé si han escuchado del padre de cine africano, que comenzó siendo un escritor y después fue un cineasta, ¿no? Entonces, estos movimientos decoloniales, estas teorías decoloniales tienen en común esta cercanía al arte. Entonces creo que hay un vínculo importante que también me llama la atención, y que dije, bueno, todo lo que estudié en el aparato teórico de mi tesis sobre maestría me puede servir para analizar el discurso, si no decolonial, anticolonial, de los cineastas y artistas en el continente africano, específicamente en Senegal. Gracias, Beatriz. Bueno, yo se supone que tengo que acabar la charla al 10 para las 2, así que ya estamos encima del tiempo. Tengo que hacer un redondeo muy rápido, muy escueto de todo lo que se ha levantado. Y yo me quedaría justamente empezando con lo que levanta Beatriz en su presentación. Creo que el énfasis que hace Beatriz en autores negros africanos vinculados al pensamiento descolonial es justamente muy impactante, sobre todo porque desde América Latina a veces creemos que los que inauguran el pensamiento descolonial, son autores latinoamericanos como Quijano, Miñolo, Grossfogel, entre otros y otras.
Allí hay oportunidades de conversación, sin duda, entre autores, autoras descoloniales, más allá de las divisiones que a veces presenta el Atlántico. Creo que un dilema que levanta Beatriz ya en la última intervención también es muy interesante seguir. Lo descolonial aplica para continente africano cuando en sentido estricto muchos actores y actoras siempre han tenido una postura anticolonial. Es decir, que va primero, lucho anticolonialmente o es un constructo lo de colonial que en sentido estricto es una mera sofisticación de luchas que desde hace 500 años han existido. Creo que una cuestión fundamental para que nos están escuchando y que creo que trabajamos desde México es el asunto de la etnografía digital, una ruta quizás no la mejor para poder abordar, pero la que tenemos más a la mano. ¿Qué más quisiéramos que nos dieran algún apoyo para ir a viajar a África, meternos en sitio? Pero ¿cómo resolver esto desde una pandemia? ¿Cómo resolver esto desde las limitaciones que involucran nuestro lugar de enunciación desde tierras, por supuesto, en este caso mexicano? En el caso de Janet, yo me quedo mucho pensando con algo que levantaba, la minería colonial, perdón, la minería colonial digital, es decir, cómo en el breve siglo XXI diversas compañías a nivel internacional, Vodafone, entre otras, Safari, etcétera, para el caso keniano en específico, logran extraer el plusvalor a través de la digitalización. ¿Cómo están operando estas? No me gusta llamarle post a las teorías, pero si hemos hablado de colonialismo y de neocolonialismo y de colonialidad, estaremos hablando de un post-neocolonialismo que literalmente usa herramientas digitales también, ciertamente que permiten ser subjetivizadas, es decir, apropiadas desde la población africana, pero que al final de las cuentas terminan en una extracción del plusvalor mediante vías digitales. Algo me parece por demás inédito en el continente africano. Y una última cosa que creo que habría que pensar desde el punto de vista de lo que levanta Janet, las monedas digitales, todo este tipo de mecanismos, ¿cuáles serían como el impacto que tienen dentro de los objetivos verdes que a veces tanto valoramos? Se necesitan ordenadores, se necesitan bases de datos que tienen que estar enfriados constantemente para sostener, digamos, toda esa información, ese caudal de información. ¿Cómo podemos vincular el ascenso de lo digital desde el punto de vista, sin duda, de la defensa de lo verde o de lo ecológico? Y creo que en el caso de Yoslán yo me quedaría con algo que ya también levantaba o adelantaba, una matriz de poder y conocimiento que yo diría que a partir de 2001, Torres Gemelas, como creo que él también coincidiría, levanta un nuevo concepto ya arrastrado, sin duda, desde varios décadas o incluso siglos atrás, es el miedo al Islam. Con los cambios que ya señalaba Yoslán en su presentación, el Islam entendido como un sinónimo de terrorismo, a partir de 2001, Torres Gemelas, y cómo a pesar de lo difícil que es definir el concepto de terrorismo, nosotros nos quedamos, creo que gracias a una matriz superpotente de poder colonial, con esa equivalencia. Islam igual a árabe, y Islam y árabe igual a terrorismo. Algo fundamental que creo que vale la pena mucho subrayar, las dificultades de las políticas en función de la vigilancia y el castigo del terrorismo. Creo que conviene, y creo que ahí nos dejó, por la cuestión de tiempo, Yoslán, un tanto ayunos, cuáles serían como los mecanismos de legitimación del terrorismo. ¿Cómo es que el ascenso del terrorismo, más allá de la vigilancia y el castigo, decías, comentabas algo con respecto a la economía de guerra, cómo va teniendo suscriptores el terrorismo, ¿no? Cómo se va ampliando, se va amplificando dentro de la población, muy, muy parecido, por supuesto, diferencias entre ellas con respecto a economía de guerra. Yo quisiera dejar con esas provocaciones, esas dislocaciones, y por supuesto subrayar el agradecimiento al PUEA por el espacio que nos brindó, al Instituto de Investigaciones Económicas, a las ponentes y a nuestro ponente Yoslán, a ustedes por supuesto, al el cuerpo diplomático que nos acompañó en un primer momento, y por supuesto a ustedes nuevamente por toda la paciencia a lo largo de todos estos minutos que compartimos, y por supuesto ya estaremos invitándolos nuevamente en un futuro. Gracias, y gracias nuevamente a todos nuestros ponentes y ponentes.
A nombre de la doctora Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les agradecemos a nuestros ponentes, a nuestro moderador y a todos los participantes del día de hoy, a todos ustedes que nos acompañaron por haber estado aquí en la Semana de África de la UNAM. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como PUAO o Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y Oceanía, para que estén atentos a nuevas convocatorias que tenemos, a nuevas actividades y para que nos sigan. Muchísimas gracias.